Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría me da tenerlos de vuelta por aquí. Espero de corazón que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a tocar el corazón, porque vamos a hablar de algo que todos, en algún momento, hemos buscado, soñado o experimentado, el amor verdadero. Y para ilustrar esta poderosa emoción, nos vamos a sumergir en la historia de dos personas que, al menos en la ficción, nos han regalado una muestra de lo que significa amar de verdad, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, especialmente en sus icónicos papeles que nos hicieron suspirar. Así que si están listos para un viaje emocional, para reflexionar sobre el amor en sus distintas facetas y para recordar esas escenas que nos marcaron, quédense conmigo. Antes de empezar con todo, y porque sé que muchos de ustedes disfrutan de este contenido y siempre me lo hacen saber, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema tan apasionante. Cuando hablamos de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, muchos de nosotros automáticamente pensamos en sus personajes, especialmente en aquellos que nos cautivaron en producciones turcas que han conquistado audiencias globales. Estas series a menudo tejen historias de amor complejas, llenas de obstáculos, pero también de una intensidad y una pureza que nos hacen creer en la magia de encontrar a esa persona especial. El título de hoy, Burak Ozçivit Neslihan me enseñó el amor verdadero, no es solo una frase pegadiza, sino que encapsula esa sensación que muchos experimentamos al ver su química en pantalla. ¿Qué hace que ciertas historias de amor nos marquen tanto? Creo que tiene que ver con la capacidad de los actores para transmitir emociones de una manera tan genuina que nos sentimos parte de ellas. Burak Ozçivit con su carisma magnético y su presencia imponente y Neslihan Atagul, con su dulzura y la profundidad de su mirada, logran crear personajes que se sienten reales, con sus miedos, sus anhelos y sobre todo, su capacidad para amar incondicionalmente. En sus historias el amor verdadero no es solo un sentimiento bonito, sino una fuerza transformadora. Hemos visto cómo a través de sus personajes, el amor se presenta como un refugio, un apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Vemos cómo se entregan el uno al otro, cómo sus vidas se entrelazan de tal manera que ya no pueden imaginar un futuro sin la presencia del otro. Es ese tipo de amor que te da fuerzas para superar cualquier adversidad, que te impulsa a ser una mejor persona y que te hace sentir que, no importa lo que pase, no estás solo. Es ese hasta el infinito y más allá que se materializa en gestos pequeños pero significativos, en miradas que lo dicen todo, en la silenciosa comprensión del otro. Y no podemos olvidar la pasión. Porque el amor verdadero en muchas de estas historias no está exento de fuego y deseo. La química entre Burak y Neslihan en pantalla ha sido tan palpable que ha logrado transmitir esa chispa que enciende la llama del amor. Es esa atracción que va más allá de lo físico, esa conexión profunda que se siente en cada roce, en cada abrazo, en cada beso. Estas escenas a menudo son las que nos hacen suspirar, las que nos recuerdan la intensidad de la juventud y la fuerza del primer amor, o de un amor que se renueva cada día. Pero el amor verdadero, como nos muestran estas historias, no siempre es un camino de rosas. A menudo está plagado de pruebas. Hemos sido testigos de celos, de malentendidos, de intrigas familiares, de rivales que intentan separarlos. Y es precisamente en la forma en que los personajes de Burak y Neslihan superan estos obstáculos juntos donde reside la enseñanza del amor verdadero. Vemos cómo a pesar de las dificultades, su compromiso se fortalece. Cómo confían el uno en el otro incluso cuando el mundo entero parece estar en su contra. Esta perseverancia, esta lealtad inquebrantable, es un pilar fundamental de lo que entendemos por amor verdadero. Es la elección consciente de estar juntos, de luchar por la relación, de perdonar y de seguir adelante unidos. Además, estas historias a menudo exploran la idea de que el amor verdadero te cambia. Te hace ver el mundo de una manera diferente. Te abre a nuevas experiencias, a nuevas perspectivas. Los personajes al enamorarse suelen crecer como personas, descubriendo facetas de sí mismos que desconocían. Se vuelven más valientes, más compasivos, más resilientes. Y esto es algo que de alguna manera, también nos sucede a nosotros como espectadores. Nos inspiramos en su amor, en su lucha, en su capacidad de superación.
Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre lo que valoramos en una relación y sobre lo que estamos dispuestos a dar por amor. También es importante destacar cómo estas producciones a menudo presentan el amor verdadero como un sentimiento que trasciende las diferencias. Ya sean diferencias sociales, económicas, culturales o personales, el amor verdadero tiene la capacidad de unir a las personas, de hacer que vean más allá de las barreras. Vemos cómo los personajes, a pesar de sus orígenes distintos o de sus personalidades opuestas, encuentran una conexión que los une de manera profunda e inquebrantable. Esta idea de que el amor puede derribar muros es una lección poderosa que estas historias nos transmiten. Otro aspecto fascinante es cómo el amor verdadero se manifiesta en el sacrificio. A veces, amar a alguien significa estar dispuesto a renunciar a cosas importantes por su felicidad. Hemos visto personajes en estas series que han hecho sacrificios enormes por la persona que aman, demostrando que el amor verdadero implica generosidad y desinterés. No se trata solo de recibir, sino también de dar, de poner las necesidades del otro por encima de las propias, cuando es necesario. Y no olvidemos la complicidad. Esa conexión única que se crea entre dos personas que se entienden sin necesidad de muchas palabras. Esa capacidad de compartirlo todo, las alegrías, las tristezas, los sueños. La complicidad es un ingrediente esencial del amor verdadero, y es algo que Burak y Neslihan, a través de sus personajes, han logrado proyectar de una manera espectacular. Esa risa compartida, ese gesto cómplice, esa mirada que dice te entiendo, son pequeñas chispas que avivan la llama del amor. Por supuesto, es crucial recordar que estamos hablando de personajes ficticios. Sin embargo, la magia de la actuación reside precisamente en su capacidad para tocarnos las fibras más sensibles, para hacernos creer en la posibilidad de un amor tan puro y tan intenso. Las historias que protagonizan Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos ofrecen un espejo en el que podemos reflejar nuestras propias experiencias y aspiraciones en el amor. Nos recuerdan la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto mutuo, de la pasión y, sobre todo, de la voluntad de luchar por aquello que amamos. En resumen, queridos amigos, hoy hemos explorado cómo la conexión en pantalla entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, a través de sus inolvidables personajes, nos ha enseñado valiosas lecciones sobre el amor verdadero. Hemos visto que el amor verdadero es esa fuerza que nos impulsa a superar obstáculos, que nos llena de pasión, que nos hace crecer como personas, que derriba barreras y que en ocasiones implica sacrificios. Es esa complicidad profunda y esa entrega incondicional que nos hace sentir que hemos encontrado a nuestra alma gemela. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado, les haya entretenido y sobre todo, les haya hecho pensar un poquito sobre el amor en sus vidas. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes del amor verdadero? ¿Hay alguna escena de Burak y Neslihan que los haya marcado especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y disfruto muchísimo de cada una de sus intervenciones. Su feedback es muy importante para mí. Y si han llegado hasta aquí y han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda disfrutar de esta conversación sobre el amor. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se unirán a nuestra familia, y no se perderán nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía y por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan con mucho amor. Chao, chao.